Ya ahí es cuando llego a esa fase donde ya estoy a punto de entrar en la habitación de la vida, que es el plano de luz. A mí me gusta mucho insistir en esto, porque la vida es una, ¿eh? Y es un continuum. Ahora estamos aquí encarnados, nuestro estar, el ser, nuestro estar, es el estar en la habitación de la vida en el plano físico. Y cuando desencarnamos, nos vamos a otro ser, a otro estar distinto, que es nuestro ser en la habitación de la vida en el plano de luz. Y en medio está el tránsito. Pues bien, cuando ese espacio intermedio, cuando ese tránsito ya estamos llegando al plano de luz, ahí es donde se produce ese efecto que se llama el túnel de luz, que no es porque haya oscuridad. Claro, al hablar de túnel podemos percibir como si hubiera oscuridad. No es que haya oscuridad, es que el plano de luz tiene tanta luz, la luz que sale de ese plano es tan inmensa que de donde vienes parece oscuro. Pero no es que sea oscuro, es que comparado con esa luz tan impresionante, se hace oscuro ante la percepción de nuestra conciencia. Es por eso por lo que se le llama el túnel de luz. Y cuando estoy en el túnel de luz, acompañado de las almas de mis seres queridos, de los referentes espirituales, muy bien acompañado, hay un momento sublime, Sandra, y esto quiero compartirlo guardando un poquito ya un tono de mayor respeto, no tan coloquial como lo he hecho hasta ahora, y ya no solamente de mayor respeto, sino también de una forma más sosegada, porque es algo tremendamente importante, extraordinario. Es el momento en donde, estando en ese túnel de luz, percibo en mí y en las dimensiones álmicas que me acompañan que, siendo de luz, empezamos a resplandecer más. Es como si salieran de nosotros destellos de luz. Somos luz, pero es como si esa luz se hiciera especialmente refulgente. Lo veo en mí y lo percibo en las otras formas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es como si se pudiera presentir que está llegando algo muy potente. Y efectivamente, ese algo muy potente va como envolviéndonos una enorme fuerza de un amor y de una paz inconmensurable. Nos va envolviendo, me envuelve también a mí. Y en un momento concreto, esa enorme fuerza que está ahí envolviéndonos, llena de amor, se hace presente delante mía, toma forma delante mía. De la misma manera que antes percibía a quien fue mi padre, a quien fue mi madre, ahora percibí con toda claridad una figura que es ni más ni menos que la figura de Cristo Jesús, de Jesucristo. Con toda claridad, con toda Cristo claridad. Jesús, ¿lo viste con toda claridad? Con toda claridad, Sandra. Un Cristo Jesús que no responde a los clichés de la iconografía, en el sentido de que es más, yo por lo menos lo vi allí, la percepción que yo tuve de su figura, más fuerte, más atlético, sería quizás la palabra, ¿no? Con la melena típica, que sí se le reproduce en la mayoría de las escenas iconográficas, y con unos ojos y una cara, que eso no se me puede olvidar nunca, ni en esta vida, ni creo que nunca, ¿no? Porque era además una mezcla perfecta de amor y de autoridad. Ambas cosas en una. Amor. Allí solamente se veía amor. ¿Y autoridad en qué sentido? De presencia. Es lo que en la filosofía antigua le llamaban la autoritas, no la autoritas. La autoridad que no deviene del cargo, no, deviene del carisma, ¿no? Allí había algo con una autoritas, una autoridad impresionante. Bueno, claro, estamos hablando de la presencia de la divinidad, imagínate, ¿no? Y esa mezcla de amor y de autoridad no se me olvidará jamás. Y de la misma forma que se había establecido una comunicación con quien había sido mi padre, mi madre, se produce la comunicación con Cristo. Y Cristo me dice algo muy parecido a lo que me había preguntado mi madre. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Le respondí la realidad, ya se le había dicho a mi madre, en paz, en armonía, feliz. Y me dice a continuación, sin solución de continuidad, inmediatamente, me dice, ¿y si volvieras, estarías igual en ese mismo estado de paz y de armonía? ¿Y si volvieras? Y yo le dije lo que en ese momento he sentido con toda claridad. Sí, estaría así. Dice, pues entonces vuelve. Entonces vuelve. Y en ese mismo instante volví a estar en la cama de la UCI
recuperándome el personal médico porque estaban volviendo en mí las constantes vitales. Bajo esa autoritas llena de amor de si estás en paz y en armonía y entiendes que vas a seguir estando en paz y en armonía si vuelve. Y volví. Ese fue el contexto completo de la experiencia cercana a la muerte, muy resumida, Sandra, pero estos son los elementos fundamentales de mi experiencia. Pero creo que esa última pregunta que te hace Jesús en esa experiencia, donde te pregunta, ¿y si regresas estarías en este mismo estado de paz? Creo que ahí está la clave, Emilio, porque ahí sí vamos a retomar el estudio que nos mencionabas al inicio de por qué una gran cantidad de personas, decía, se siente un estado de amor, de paz y no quieren volver aquí a la tierra, mientras que otras personas que logran salir de una experiencia cercana a la muerte sienten que llegan con más miedo de morirse. Es como si atravesaran una experiencia difícil, oscura. ¿Crees que el estado de conciencia en el que les pasa esa situación es lo que determina que vivan la sensación mejor o peor? O sea, me gustaría que nos dieras tu punto de vista. Has dado en la diana, a mi modesto entender, Sandra, has dado en la diana. Hemos compartido que estamos en la habitación de la vida en el plano físico, que al desencarnar nos encaminamos a la habitación de la vida en el plano de luz y que en medio hay un espacio, el tránsito, que recorremos con estas experiencias que acabo de compartir. ¿Qué es lo que sucede? Que ese tránsito, ese espacio, no se recorre igual por todo el mundo. Es decir, depende de cada uno. Y esto lo pone de manifiesto las experiencias cercanas a la muerte. Soy más concreto. Cuando una persona ha llevado una vida, expresándolo coloquialmente, normal, ¿qué es normal? Bueno, pues, en fin, estamos aquí en este plano material, este mundo tiene muchas cosas, pero cuando en nosotros de alguna forma no nos hemos dejado arrastrar por el egoísmo, el egocentrismo, el materialismo, por comportamientos perversos y malvados, cuando no hemos caído en esa dinámica, vamos a llamarle oscura, es lo que yo llamo ser normales, por entendernos. Entonces, los que hemos tenido una vida normal, el tránsito, me gusta decir que es fluido, es ligero. Es como si estuviéramos aquí ligeros de equipaje y el viajecito de la habitación de la vida en el plano físico a la habitación de la vida en el plano de luz es ligero. Fíjate que las tradiciones que más han estudiado esto, que son las orientales, nos dicen que es muy raro que el tránsito dure más de 7 semanas. En mi caso, nada, fueron menos de 2 horas, he dicho en nuestro argot. Yo ya estaba en el túnel de luz a punto de entrar en el plano de luz, ¿verdad? Entonces, nos dicen las tradiciones orientales, el libro tibetano de los muertos lo narra con detalle, de que como mucho son 7 semanas, 49 días. ¿Puede haber casos en los que se dure más? Sí, pero son casos ya extremos de personas que por la vida que han desarrollado, su estado de conciencia, al que tú hacías mención, está muy denso, no muy densificado por tanto egoísmo y por tanto materialismo. Eso no es lo normal, pero ocurre. Y cuando una persona que ha estado muy metida en el materialismo y en el egoísmo tiene una experiencia cercana a la muerte, ¿qué es lo que le sucede? Pues en primer lugar, que no se da cuenta que ha fallecido, Sandra, que no se da cuenta que ha fallecido. Esa confusión que es de la que te preguntaba. Esto es muy importante y afortunadamente cuando se habla de que alguien puede fallecer y no darse cuenta que ha fallecido, nos parece imposible, ¿verdad? Afortunadamente, el mundo del cine ha puesto a nuestra disposición una película que cuando se estrenó en 1999 supuso la más taquillera de la historia, fue récord de taquilla de la historia. Es muy curioso que tratando del tema que trata fuera la más taquillera de la historia del cine hasta ese momento, que está protagonizada por Bruce Willis y que tiene como título El sexto sentido. El sexto sentido, cuando intentamos entender cómo es posible que alguien que está muerto crea que sigue vivo, que vea esta película. La película es impecable y sabiendo el final hay que verla otra vez, porque el final de la película es que Bruce Willis todo el tiempo ha estado muerto,
todo lo que ha desarrollado en la película ha estado muerto. Y ya cuando te das cuenta al final, dices, yo esto lo voy a ver otra vez porque seguro que ahora que lo sé, pillo al director en algún renuncio. No, 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 es impecable y es una preciosidad, porque además es coprotagonista con Bruce Willis, es un niño, Malcolm, que tiene un don que parece también increíble, pero que yo sé a ciencia cierta, no porque lo tenga yo, sino porque en estos años muchas personas que lo tienen se han acercado a mí, Sandra, que es el don de ver a los desencarnados. Personas sencillas, normales, desinteresadas, que no buscan dinero, que están en el anonimato y que ven a los desencarnados. Y el niño, Malcolm, ve a los desencarnados. Bruce Willis, teóricamente, él cree que como había sido, no sé si psicólogo o psiquiatra, está atendiendo al niño, porque el niño está loco, claro, un niño que dice que ve muertos está loco de atar, ¿no? Y él está dando una asistencia terapéutica. Claro, al final de la película el pastel se descubre. No, no, vamos a ver, el niño es verdad que ve desencarnado y precisamente tú tienes una relación con el niño porque tú estás muerto y el niño es capaz de verte a ti y de contactar contigo. Bueno, cuando El esto se sabe estaba muerto. es cuando Sí, merece más ver la pena la película. Y esto esa pone en película es evidencia increíble. lo que es ese estado en el que se puede estar, de estar muerto y no darte cuenta que te has muerto. Pero no solamente esto, Sandra, sino que las tradiciones espirituales, todo el bagaje que tenemos de textos que hablan de este tipo de cosas, etcétera, también nos ponen de manifiesto que puede ser que te des cuenta que has muerto, pero que no lo aceptes. Es, por así decir, otro estadio. Te has dado cuenta que has muerto, por fin te has dado cuenta, hay gente que tarda y no lo aceptas. ¿Por qué? Porque tu mundo tú consideras que es este. Estás tan aferrado a este mundo material y físico que aunque te des cuenta, quieres seguir aquí. Esto se pone de manifiesto en las tradiciones, que es lo que hace que el desencarnado, aunque ya no tiene cuerpo, pero desde los restillos emocionales y mentales que le quedan, intentan seguir aquí presentes. Los fenómenos parapsicológicos, los poltergeist, ¿no? Tienen mucho que ver precisamente con este afán del desencarnado de seguir aquí, incluso cuando se ha dado cuenta que ha fallecido. Entonces, claro, cuando en las ECMs hay un tanto por ciento que no es alto, pero que existe, de personas que por su estado de conciencia no viven lo que yo he referido, es decir, que te ves libre, ya está, no tengo envoltura, que te das cuenta que has fallecido y que lo aceptas, ¿no? Y eso se vive, por tanto, con paz y en armonía, pero claro, cuando por tu estado de conciencia estás absolutamente apegado a este mundo, eso se dificulta y hace que la ECM sea, vamos a decirlo coloquialmente, desagradable, ¿no? Y que se haga tensa y que se haga no llena de paz, sino todo lo contrario, llena de desasosiego, y que los que han vivido esa experiencia y lo narran al Instituto Gallup, pues lo narren claramente como algo desagradable, algo que no les gustaría volver a repetir. Distintos componentes que radican en el ser humano, distintos entre sí e interaccionando entre ellos, unos imperecederos y otros efímeros y pasajeros. Me refiero a la tradición que se le ha dado el nombre de la constitución septenaria del ser humano. Constitución septenaria del ser humano. En esta tradición, en esta sabiduría, el acercamiento al conocimiento de nosotros mismos nos muestra que en cada uno hay 7 grandes componentes. 7 grandes componentes de los cuales 4 son perecederos, es decir, forman parte del coche, y hay 3 que son imperecederos, es decir, forman parte del conductor, de nuestra esencia, de nuestro verdadero ser. Esa constitución septenaria la encontramos reflejada ya hace mucho tiempo en tradiciones que vienen de muy atrás. Por ejemplo, por poner un botón de muestra conocido por todos, está en el sostén de la ciencia del yoga. Esa gran ciencia, cuando hace ese análisis tan profundo que realiza de la psicología humana y llama a una armonización del ser humano para ir avanzando en los peldaños conscienciales y espirituales, precisamente tiene como razón de ser, tiene como fundamento la constitución septenaria. Hay, por ejemplo, que cuando se hace referencia a las distintas etapas del yoga, hoy a veces se habla de ella como distintas técnicas de yoga,
aunque realmente el yoga es uno, lo que el gran maestro Patanjali llamó el Raja Yoga. Cuando analizamos cada una de estas etapas, cuando analizamos cada uno de estos componentes, la constitución septenaria está como telón de fondo. Ahora haré alguna acotación más al respecto, pero antes de hacerla, me gustaría resumir cuál es esta percepción que nos aporta la constitución septenaria, que nos indica, en definitiva, amigos y amigas, que en el ser humano, en vosotros y en mí, para que nos conozcamos a nosotros mismos, debemos tener muy presente que hay 4 componentes perecederos y 3 imperecederos. ¿Cuáles son los componentes perecederos? Creo que de la mayoría, si no de todos, hemos oído hablar sobradamente. El cuerpo físico, sin ningún tipo de duda. Lo que se llama también, en segundo lugar, el cuerpo etérico o energético, es decir, el darnos cuenta que por debajo del físico, por así decir, como sostén de nuestra realidad física, hay una realidad energética, esa que se tiene en cuenta, pongamos por caso, cuando practicamos el toque terapéutico, eso que actualmente se llama Reiki, o cuando se practica la acupuntura, las agujas no se clavan en la epidermis, pero no en cualquier parte de la epidermis, ¿verdad? Sino en sitios que se sabe que son enclaves energéticos, que por debajo de la epidermis hay ya no solamente un cuerpo físico, sino que hay una esencia energética. Igualmente, los nadis de los que nos hablas el yoga, la circulación de energía, los chakras, tienen mucho que ver con este cuerpo etérico o energético. Y junto con el cuerpo físico y el cuerpo etérico o energético, nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental. Un mundo emocional que, por tanto, se nos enseña en la constitución septenaria que está interrelacionado con el cuerpo físico, pero que es distinto, cosa que a veces se olvida. A veces parece como o entendemos como si el mundo emocional y el mundo físico fueran lo mismo, y no, hay una interacción entre ellos, pero son muy distintos. Buena prueba de lo cual es que cuando tenemos grandes turbulencias emocionales, eso no se sana, eso no somos capaces de armonizarlo, de equilibrar nuestro mundo emocional haciendo ejercicio físico o yendo al gimnasio, ¿verdad? Es algo distinto porque el mundo emocional es distinto del mundo físico. Y como apuntaba, junto con el cuerpo físico, el etérico y nuestro ámbito emocional, nuestro ámbito mental. Además, la constitución sextenaria, y en esto el yoga ahonda especialmente, se pone de manifiesto que tiene 2 niveles, la denominada mente inferior y la mente superior. Pertenecen ambas al plano mental, pero teniendo esa característica de pertenecer a lo mismo, son diferentes, porque la mente inferior, lo que algunos psicólogos llaman hoy la mente concreta, se ocupa de lo ordinario, de lo cotidiano, de lo rutinario. Precisamente por eso está siempre encendida, siempre está en funcionamiento, no hay que encenderla, porque al ocuparse de lo ordinario y de lo rutinario, siempre está encendida. Eso sí, tiene el inconveniente de que como está siempre encendida y no hay que encenderla, no sabemos dónde está el botón para apagarla. Y eso lo transforma a veces en lo que Santa Teresa de Jesús, con esa gracia castellana que tenía, llamó la loca de la casa, la gran parlanchina, ¿verdad? Y junto con esta mente concreta, nuestro plano mental tiene también una mente superior, un nivel superior, que es lo que algunos psicólogos llaman actualmente la mente abstracta. Está ahí a nuestra disposición para que, si queremos, trayendo a nuestra vida cuestiones trascendentes, esa mente abstracta pueda ocuparse de esas cuestiones trascendentes. Si no traemos a nuestra vida cuestiones trascendentes, la mente abstracta está como apagada, solo se enciende y cuanto más la usemos, más se expande, por cierto, cuando traemos a nuestra vida cuestiones trascendentes, es decir, asuntos como los que estamos tratando en este congreso, asuntos que tienen que ver con conciencia, con filosofía, con espiritualidad, con ciencia también, todo lo que tiene que ver con lo científico, todo lo que tiene que ver con lo artístico, con lo creativo, con la inspiración, con la intuición. Cuando un ser humano trae a su vida este tipo de cuestiones, aunque no lo sepa, aunque no se dé cuenta, ya no está en modo mente concreta, sino que está en modo mente abstracta. Y estos componentes que acabo de decir, el físico, el etérico, el emocional y el mental,
con sus dos niveles de mente concreta y mente abstracta, es la plasmación que nos hace la constitución sextenaria de lo que el ser humano es, desde sus componentes pasajeros y efímeros. Y junto con este cuaternario, que como es pasajero y efímero, en la constitución sextenaria se llama el cuaternario inferior, hay un trinario superior en el ser humano, que se llama superior porque es aquello que es realmente, porque no es efímero, no es pasajero, es imperecedero. Es lo realmente permanente, es la esencia, es nuestro ser. Y fijaros que se habla de tres, por eso precisamente se le llama trinario, porque se habla de tres. Decíamos que en la tradición cristiana, en la tradición griega, en la tradición latina, se habla de alma y de espíritu, ¿verdad? También en la tradición oriental se nos habla de atma y se nos habla de buddhi. La constitución sextenaria se afina un poco más para poner en evidencia algo que es muy importante. Se habla de espíritu, de alma universal y de alma diferenciada a la que también se llama cuerpo causal. Espíritu, alma universal y alma diferenciada, alma individualizada, a la que también se llama cuerpo causal. Esto tiene una enorme sabiduría. Escapa, por supuesto, de mi exposición en estos momentos el poder entrar en detalles al respecto, pero podríamos decir que el espíritu es la presencia de lo divino en todos nosotros, en esa sabiduría primordial, en esa sabiduría perenne a la que he hecho mención antes. Se nos dice que aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Y siendo origen de todo lo originado, se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. Aquello es la denominación que se le daba en esa sabiduría antigua a lo que el diccionario de la academia hoy llama Dios. Eso sí, se nos decía, no se englobe a la divinidad en un concepto, porque entonces de alguna forma lo estamos haciendo demasiado humano. De ahí que se hable de aquello, de aquella, sin entrar en más especificaciones. Y dice este postulado, repito, que aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado y se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. Esa presencia inmanente, subyacente, es el espíritu. Ese espíritu, esa divinal esencia que lo llamó San Juan de la Cruz, que está en todos los seres humanos. Yo diría que en todas las formas de vida, en todo lo originado. Pero claro, para que el espíritu pueda encajar con su alta vibración, con sus cualidades vibracionales, pueda encajar en la materia, pueda encajar en las formas de vida, necesita una especie de intermediario. Ese intermediario es el alma. A mí me gusta decir que es como el batiscafo, ¿verdad? Ese batiscafo que utilizamos los seres humanos para ahondar en el mundo marino. Si no fuera por las ondas, si no fuera por el batiscafo, no podríamos descender, seríamos incompatibles con estar a 1500 metros de profundidad, por poner un ejemplo, ¿no? En cambio, gracias a la sonda, gracias al batiscafo, podemos bajar, podemos conocer esas realidades, podemos coger muestras, podemos coger vídeos por los focos y por las cámaras que el batiscafo tiene. Podríamos decir, salvando evidente la distancia y como mero símil, que el alma es como el batiscafo que utiliza el espíritu para poder descender a las realidades materiales y encarnar. El propio San Juan de la Cruz, en llama de amor viva, lo dice muy bien: el alma y en su centro el espíritu. Y ese alma es una, por decirlo de alguna manera. Lo que ocurre es que después ese alma, que es una, tiene como ramificaciones, es como si al árbol le salieran muchas hojas y cada hoja tiene su propia experiencia, porque en cada árbol cada hoja tiene su propia experiencia de agua, de lluvia, de anidamiento o no de pájaros, de presencia o no de insectos, y podríamos decir que al alma universal le salen como ramificación evolutiva almas hojas, y esas almas hojas son las almas diferenciadas que encarnan en el ser humano. El ser humano posee un alma individualizada, un alma diferenciada. El trinario superior de la Constitución Sextenaria, amigos y amigas, esto es lo que nos enseña en el ser humano, en ti y en mí, desde el punto de vista de la esencia, desde el punto de vista del ser, está el espíritu, el alma que utiliza el espíritu como batiscafo para poder encarnar, y en el caso ya concreto de cada ser humano hay una especie de ramificación de ese alma universal, que es un alma diferenciada que encarna, que es la que encarna, la que se proyecta y encarna en cada ser humano.
Ahora bien, amigos y amigas, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, cuando un alma individualizada, diferenciada, decimos que encarna, la experiencia del alma no es una única encarnación, sino que es una cadena de encarnaciones, es una sucesión de encarnaciones, una cadena de vidas, podríamos llamar. Una cadena de vidas que además no es casual, sino que tiene una razón de ser profunda. Es una cadena de vida dirigida a que ese alma hoja vaya ganando en autoconsciencia, para que ese alma hoja vaya ganando en sabiduría, por decirlo de alguna manera, para que realmente el alma sea el vehículo que permita al espíritu, a la esencia divinal que todos tenemos, hacerse presente y manifestarse. Y para ello el alma tiene que ir cogiendo unas hechuras, tiene que ir teniendo un proceso evolutivo, que es lo que se logra al hilo de todo lo que nos enseñan las tradiciones al respecto, es lo que se logra o se debería lograr a lo que están llamadas las encarnaciones del alma. Fijaros que en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, Cristo Jesús nos pone una bella metáfora para entender lo que es la evolución del alma. Cristo Jesús nos habla de la lámpara de aceite, y nos dice que cuando encarnamos estamos llamados a echar aceite a la lámpara. Puede ser que lo echemos o que no lo echemos, y evidentemente echar al aceite a la lámpara significa. Pues muchas gracias, Ana Elsa. Encantado de compartir contigo, de compartir con todos los amigos y las amigas, sobre todo amigas de este canal, y de hacerlo además sobre un tema tan importante como es todo lo relativo a la vida, más allá de eso que llamamos muerte, la vida más allá del amor. Es un tema que desde que me interesé y mi vida se centró, como tú has dicho, en la espiritualidad y la conciencia, sin ningún tipo de duda siempre me ha atraído. Me ha atraído su estudio, el conocer experiencias, tanto del pasado como del presente, las enseñanzas de las grandes tradiciones espirituales con relación a esa vida después de la muerte. Y ciertamente todo ello se incrementó con un percance que tuve, como muchos sabéis, que me llevó a vivir hace ya años, eso fue en noviembre del año 2010, me llevó a vivir una experiencia cercana a la muerte, lo que hizo que, si ya estaba interesado sobre este tipo de asuntos desde hacía algún tiempo, a partir de ahí el interés por la vida más allá de la muerte se incrementó todavía más. Eso me ha llevado a compartir muchas experiencias, a escribir varios libros, el que tú has citado, por ejemplo, Ana Elsa, sobre el tránsito vida más allá de la vida y experiencias cercanas a la muerte. También otro texto que tiene como título ¿Qué hay después de la muerte? Y todo ello lo hago en el convencimiento absoluto, tanto por lo que nos han enseñado los grandes sabios y sabias, como también por la experiencia de tanta gente y también incluida mi propia experiencia cercana a la muerte, el convencimiento de que la muerte no existe, de que la muerte es un imposible, un fantasma de la imaginación humana. La vida es un continuum. Venimos aquí, desarrollamos una experiencia más o menos prolongada en lo que nosotros llamamos tiempo, y hay un momento determinado que aquello que realmente somos y que ha encarnado en el personaje que cada uno aquí estamos llevando a cabo, en mi caso este tal Emilio, una vez que esa experiencia ya ha dado de sí lo que corresponde, porque todo, aunque parezca increíble para nuestra mente, tiene un sentido profundo, que esa experiencia sea más o menos prolongada, que esa experiencia de encarnación termine de una forma o de otra, pero lo cierto es que lo que somos sigue siendo después del fallecimiento físico, y ese es el absoluto convencimiento con el que comparto, e insisto, un convencimiento que, viniendo de mi experiencia personal, también está alimentado fundamentalmente de otras muchas experiencias y de las grandes enseñanzas. Creo que hay mucho dolor en esta vida por la falta del entendimiento de lo que la muerte es. Si comprendiéramos que la muerte no existe, que la muerte es una puerta que se abre para ir a otra habitación de la vida, que está pegada a esta, que es la habitación de la vida que llamamos el plano de luz, con el nombre que le queramos dar. En la tradición cristiana se le llama el cielo, los orientales lo llaman el Devacham, el nombre es lo de menos. Lo cierto es que estamos aquí desarrollando esta experiencia de encarnación en el plano humano, en la habitación de la vida material, en la habitación de la vida
del plano físico y cuando se produce el fallecimiento físico, seguimos existiendo, lo que somos no cambia, lo que somos sigue siendo y esa existencia se desarrolla en la habitación de al lado. Como decía muy bien Agustín de Hipona, San Agustín, hablando de su hermano que había fallecido, está en la habitación de al lado y esa habitación de al lado es la habitación del plano de luz, donde también todos los que actualmente estamos en este plano que es la habitación del plano físico, pues también iremos exactamente cuando corresponda. Y hay mucho dolor y mucho sufrimiento por esta incomprensión, en la creencia muy generalizada de que con la muerte termina, y con la muerte no termina nada, bueno, termina la experiencia física que estamos desarrollando en el personaje, pero no termina realmente absolutamente nada. Insisto, la vida es un continuum y además hay un acompañamiento, ese acompañamiento con nuestros seres queridos, desde lo que de verdad somos, no se pierde porque pasen a la habitación de al lado. Aunque estén en la habitación de al lado, hay un hilo conductor amoroso, hay un hilo conductor de conexión profunda. Es verdad que no hay una presencia física, pero hay una presencia amorosa muy sutil, pero no menos potente, que cuando empezamos a percibir que efectivamente la muerte no existe, pues esa presencia la vamos sintiendo todavía con más claridad y con más rotundidad. Y a partir de ahí, pues estoy, como ha dicho Ana Elsa, a vuestra entera disposición para compartir en este diálogo al hilo de vuestras preguntas y al hilo de vuestras observaciones. En mí de la energía de la vida. Eso es la energía sexual, la plasmación en mí de la energía de la vida. Y esa plasmación en mí de la energía de la vida está a mi disposición, y esto es lo más importante y lo más práctico, esa energía de la vida que se manifiesta en mí como fuerza sexual está a mi disposición para que la pueda usar conforme a mi conciencia, conforme a mi voluntad y conforme a mis decisiones. Porque, y esto es lo que hemos olvidado, esa energía sexual, que es la manifestación en cada uno de nosotros de la energía de la vida, puedo enfocarla hacia el deseo sexual, hacia la libido, hacia la relación física. Y es perfecto, por favor. No hay que de ninguna forma tildar de negativo eso. Yo la sexualidad, la fuerza sexual, la fuerza de la vida que tengo en mí, puedo utilizarla hacia la conexión física, hacia la relación, el deseo sexual, hacia la libido. Pero que no se nos olvide que esa fuerza de la vida, esa sexualidad que hay en mí, también la puedo utilizar para otras cosas. Puedo dirigirla, puedo enfocarla hacia otras cosas. Y esto es lo que se olvida, estimado Rodrigo. Esto es lo que se olvida. Por ejemplo, nos han enseñado, todos los seres humanos tenemos una capacidad creativa. Tiene que ver también con nuestros dones, con los talentos de cada uno, pero tenemos una capacidad de creación de muchas formas, en algunos más intelectual, en otros más manual. Tenemos mucha capacidad de creación, creatividad en definitiva. Pues bien, la creatividad se alimenta de la energía sexual y la energía sexual podemos enfocarla y de hecho lo estamos haciendo aunque no nos demos cuenta cuando estamos creando algo relacionado fundamentalmente, insisto, con nuestros dones y talentos. Pero es que la sensibilidad, el ser sensible, el ser compasivo, también tiene que ver con la energía de la sexualidad, la energía de la vida y en nosotros. Igualmente la capacidad para hacer nuestra ya no solamente una visión trascendente de la existencia, sino prácticas concretas, donde se plasma esa visión trascendente de la vida. Puede ser la meditación, puede ser la oración, puede ser cualquier manifestación que llevemos conscientemente en nuestro día a día de esa trascendencia, de esa conciencia, y se alimenta también de la energía sexual. Con lo que, dicho de una forma muy coloquial, dispongo de una energía sexual, que es la energía de la vida que se está manifestando en mí, y a la hora de usar esa fuerza sexual tengo distintas opciones.
Una de ellas es la relación física, la libido y lo que coloquialmente llamamos el deseo sexual. Es una de ellas y perfecto, pero que seamos conscientes de que esa misma energía está a mi disposición para otras cosas, para esa creatividad, para esa sensibilidad, para esa trascendencia. ¿Y qué nos han advertido los maestros y maestras? Y en esto las religiones dogmatizadas han hecho mucho daño. Porque las religiones dogmatizadas, podríamos decir, este conocimiento que yo acabo de compartir, lo tienen ahí como telón de fondo. Pero a partir de ese conocimiento, ¿qué es lo que hacen? Rechazar las relaciones físicas, rechazar el sexo. Y no, no se trata de rechazar las relaciones físicas y sexuales. Se trata de que recordemos de que esa fuerza está a mi disposición para lo físico, pero para otras cosas y a partir de ahí que sea consciente en el uso que hago de la energía sexual que hay en mí. ¿La uso toda en relaciones físicas? ¿Todo va dirigido a lo mismo? Pues bien, es tu libre albedrío, es tu opción, pero desde luego si toda esa fuerza de la vida que se expresa en ti como sexualidad lo diriges hacia lo físico, hacia la satisfacción de la libido, entonces te estás quedando sin energía para las otras cosas. Estás mermando la capacidad, la posibilidad de utilizar esa energía para la creatividad, para la sensibilidad y la compasión, para la trascendencia. Y a partir de ahí, sabiendo esto, que cada cual, por supuesto, haga lo que considere oportuno, pero creo que con discernimiento, con conciencia y con sentido común, Rodrigo, sabiendo esto, lo lógico es decir, la relación físico-sexual está en mi vida y forma parte de mi vida y tiene su sitio en la vida, para la mayoría de las personas es así, tiene su sitio en la vida, pero ojo, no va a ser lo único hacia lo que voy a enfocar la sexualidad y la energía sexual de la que dispongo. Por tanto, mi forma de practicar el sexo y la sexualidad no es una forma promiscua, absolutamente fuera de control, sino que tiene su sitio, la utilizo y la desarrollo con conciencia y de esa forma también doy margen de maniobra para que la parte de sexualidad, que sigue siendo mucha, que está a mi disposición, como no la agoto toda en lo mismo, en lo físico sexual, como no lo agoto todo en eso, la tengo a mi disposición sobre las otras finalidades, los otros usos posibles a los que acabo de hacer referencia. Y todo ello, además, para concluir, Rodrigo, haciéndolo con sensatez, haciéndolo con discernimiento, haciéndolo con sentido común. No caigamos en las trampas de la mente a la hora de enfocar la sexualidad en las relaciones físicas, no caigamos en obsesiones represivas, que las religiones dogmatizadas tienen que ver mucho con esto. No se trata de reprimir el deseo sexual, la libido, se trata de utilizarla con conciencia y en el punto de equilibrio al que vengo haciendo referencia, como tampoco se trata de caer en la obsesión, donde la relación físico-sexual es todo y estoy ahí continuamente pensando en lo mismo, con lo que realmente convertimos la práctica sexual física en una auténtica obsesión. Ni obsesión ni represión. Todo tiene su sitio, también la relación física y sexual. Llevémoslas a cabo, cada uno conforme a las decisiones y su libre albedrío, pero siendo consciente que esa gran fuerza de la vida, la fuerza sexual de la que yo dispongo, también la puedo y la debo utilizar para otras cuestiones y por tanto no gastar todo en lo mismo y que la creatividad, la sensibilidad y la trascendencia también se vean bendecidas, también se vean nutridas de esa fuerza sexual de la que dispongo. Claro que sí, Emilio, es muy importante eso y tener muy clara la diferencia en todos los conceptos que acabas de mencionar. O sea, el verdadero tantra, en en ese propagar la unión, la meditación, la respiración, inclusive previa al acto sexual, es como un entrenamiento para poder hacerse uno con la persona, hacerse uno con su energía, con su frecuencia vibracional. Y obviamente, y un concepto que lo mencionas en tu libro, el neotantra, que tiene que ver obviamente pues ya
va a rayar en una frase cliché mía, raya ya en el mercado, en el supermercado espiritual, en donde pues se va totalmente enfocado a técnicas sexuales y obviamente pues no es el verdadero tantra. Hablando aparte de lo que comentas, Emilio, de las religiones dogmatizadas, considero también que hay una situación que puede ir a desviar un poco la verdadera sexualidad como energía, como fuerza vital, energía creativa, que lo puede desviar mucho en la conexión de las parejas, en la verdadera conexión inclusive física, a lo mejor parejas que ya tienen determinado que a lo mejor su unión no es el amor, sino la pasión, el aspecto físico. Y si está en aceptación y comunicación, ¿por qué no? A vivirlo, siempre y cuando sea sobre una base de esa veracidad. ¿A qué me refiero con ese juicio de amenaza? La era digital. La era digital que va enfocada a cosificar más la sexualidad, a que las parejas no profundicen en ello y cómo nos vienen a distraer precisamente con esta gran fuerza vital. ¿Nos puedes comentar algo de eso, Emilio? Rodrigo, cuando hacemos referencia al Tantra, al que tú acabas de hacer mención, el Tantra es una enseñanza antigua que lo que nos pone de manifiesto es todo lo que venimos resumiendo. La grandeza de lo que es el amor, la grandeza de lo que es una relación amorosa con otra persona, que tiene que ver con un trasfondo que es álmico, esa afinidad álmica a la que hacíamos referencia anteriormente, y también nos enseña a plasmar la relación física y sexual en un contexto en donde no desgastemos toda esa sexualidad en lo mismo y tengamos la capacidad de mantener un ámbito de nuestra fuerza vital que podamos dedicar para otras cosas. Y en la propia relación físico-sexual, esto se pone de manifiesto. Y se pone de manifiesto poniendo en evidencia de que cuando hablamos de la relación físico y sexual, esa relación física y sexual no solamente incluye lo que podríamos denominar la penetración y el orgasmo, sino que esa relación física y sexual tiene otros muchos componentes. Que cuando convertimos la libido, la satisfacción del deseo sexual, en una obsesión promiscua, es como si desapareciera. Y nos olvidamos de la importancia que en la relación físico-sexual tiene, pongamos por caso, la mirada, tiene el tacto, tiene el acompañamiento, tiene el estar juntos dos personas. Ahí hay una transmisión de energía. Ahí hay una conexión entre personas que curiosamente, si lo hacemos con conciencia, esa mirada, ese tacto, esa cercanía, no solamente no desgasta, no solamente no merma nuestra fuerza sexual, sino que curiosamente la incrementa. Es decir, lo que nos enseña el Tranta es que en la relación físico y sexual con otra persona, podemos llevarla a cabo de una manera sin despreciar, por favor, el orgasmo, la penetración, sin despreciarlo. Todo tiene su sitio. Pero ojo, el mundo de la relación sexual física es mucho más amplio y dentro de ese mundo podemos llevar a cabo comportamientos, conductas que tienen que ver con cosas más sutiles, pero que son muy sensuales, que son muy eróticas, por favor, pero que curiosamente en lugar de gastar nuestra sexualidad, nuestra fuerza vital en la plasmación sexual, en lugar de eso, la alimenta. Fíjate qué maravilla, el tener relaciones sexuales con otra persona, pero hacerlo de un modo que en lugar de gastar nuestra energía sexual, la nutre, la alimenta por la forma de llevarlo a cabo. Es una preciosidad, sin ningún tipo de duda. Insisto, sin menospreciar, porque todo tiene su sitio, el orgasmo, la penetración, pero no reducirlo, por favor, a ese mundo. Y hoy percibimos que en lo que tiene que ver con lo que se entiende vulgarmente como homosexualidad, que todo se reduce a lo mismo, estimado Rodrigo. Y claro, como todo se reduce a lo mismo, hemos convertido la sexualidad en algo capitidisminuido, es decir, algo que tiene que ver solo con la satisfacción de la libido y la satisfacción de la libido básicamente a través de lo... Para situarnos, cuando hablamos de Satanás, estamos hablando, según la tradición cristiana,
ni más ni menos que de un querubín. Es decir, dentro de lo que es la jerarquía celestial están los ángeles, por encima de los ángeles están los arcángeles, por encima de los arcángeles hay otra serie de dimensiones, de órdenes celestiales, los principados, las potestades, y más arriba, muy arriba, no arriba del todo, que están los ser afines, que ya su nombre lo dice todo, Serafín. ser afín, ¿no? Ya muy, muy cercano a lo puramente crístico. Por debajo de los serafines están los querubines. Y Satanás se indica que es un querubín. Un querubín que cayó vibracionalmente y que al acto, por así decirlo, que implicó su caída vibracional, lo acompañaron en ese acto también otros componentes de esos órdenes celestiales y en particular una potestad o principado que es Lucifer, o una potestad y principado que se llama Ahriman, y muchos ángeles, que es lo que coloquialmente metemos todo en el cajón de los ángeles caídos. Ángeles caídos, seres espirituales de dimensiones muy elevadas que cayeron por una razón muy sencilla, porque la espiritualidad, tú eso lo sabes muy bien, Miguel, tiene una última frontera. La última frontera de la espiritualidad siempre es la misma, la soberbia, el orgullo, el engreimiento, el creerse, y en la creencia más soberbia posible, el creerse Dios, con esa frase que tú sabes que a mí me gusta mucho de el místico sufí al-Jalal: Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo, cuando no me aferro a Emilio y empiezo a sacar, como tú decías antes, poner de manifiesto lo que realmente soy. Entonces se va cerrando el círculo para que la divinidad que está en mí en potencia se pueda hacer realidad, pero exige un cesar de ser yo. El querer ser Dios sin cesar de ser yo, eso es el mayor acto de soberbia y de engreimiento que puede haber. Y esto es precisamente lo que estos seres espirituales, en su soberbia, en su engreimiento, hacen suyo. Querer ser como Dios siendo ellos. De hecho, si vamos al Génesis, cuando Satanás tienta a Eva, precisamente en su tentación, en las palabras que le dice a Eva, es que Dios no quiere que seamos como Él. Seréis como Dios si coméis de este árbol, si coméis del árbol del conocimiento. Ese es el mayor acto de engreimiento y de soberbia. Y ese acto de engreimiento y de soberbia, pues conlleva un estado de conciencia que decae vibracionalmente. La frecuencia vibracional del estado de conciencia de estos seres espirituales se vino abajo. Y a partir de ahí hay una regla en todo el cosmos de que tú no puedes vivir en un contexto con el que no tengas resonancia vibracional. Y como ellos perdieron frecuencia vibracional, cayeron a un plano de una mayor densidad, porque este plano es precioso, es una auténtica maravilla, ¿no? Es un milagro de la vida, pero vibracionalmente es denso en comparación con esas dimensiones espirituales, y cayeron, vinieron a este plano dimensional, siguiendo siendo seres espirituales, de la misma forma que una persona que, por ejemplo, se convierte en un asesino, su estado de conciencia se viene abajo, su frecuencia vibracional se derrumba, pero sigue siendo una persona, no se muta, no hay una mutación en él y se convierte en otra cosa. Su estado de conciencia, su frecuencia vibracional ha caído, pero sigue siendo una persona. Estos seres espirituales caen, aunque siguen siendo seres espirituales. Tú me preguntas que esto que estoy compartiendo, cuando lo vi con claridad. Pues tengo muy claro el momento, Miguel. Tú sabes que yo tuve un accidente, un percance físico importante. Ahora se han cumplido años precisamente, y eso me llevó a vivir una experiencia cercana a la muerte en un hospital, en la UCI de un hospital, el 29 de noviembre del año 2010. Pues bien, posteriormente mi recuperación fue muy lenta. Es una experiencia que guardo con mucho agradecimiento por todo lo que me aportó, pero ciertamente la recuperación fue lenta. Hasta septiembre del 2011 yo no pude volver a hacer una vida relativamente normal. Y fue en todos esos meses
donde mi vida estuvo presidida por mucho silencio, por mucho estudio, por mucha lectura, por mucho encuentro interior, fue en esos meses cuando yo me percaté de la realidad de lo que es la figura de Satanás y de lo que son las figuras de los ángeles caídos. Como tú indicabas, fue el momento en el donde percibí que esto no es una metáfora sobre la maldad, sino que es una realidad, es una realidad además que de alguna forma quiere pasar desapercibida. Diciéndolo coloquialmente, podríamos decir que es una cosa puramente coloquial, ¿eh? Pero podríamos decir que el mayor fracaso de Dios es que no se crea en Él, que no se crea en su existencia. Pues bien, el mayor éxito de Satanás es que no se crea en su existencia, porque de esa forma precisamente puede desenvolverse, puede hacer y deshacer en el anonimato y de una forma mucho más potente. Ese es el mayor deseo de Satanás, pasar desapercibido. Y es cierto que incluso tradiciones que deberían ayudarnos a recordar la realidad de Satanás, de los ángeles caídos, que están aquí entre nosotros, y que ellos lo que intentan es que cuando llegue ese momento que antes compartíamos del nuevo ciclo humano, el menor número de almas posible participen en ese ciclo humano. Es como si se fuera a abrir dos líneas de tiempo. Hay una línea de tiempo que caminará hacia la nueva humanidad en la tierra restaurada, donde tú y yo modestamente anhelamos compartir y anhelamos vivir, pero también se abrirá una línea de tiempo de aquellas almas encarnadas en seres humanos que no tengan frecuencia vibracional para poder vivir en esa nueva humanidad en la tierra restaurada. Y el propósito de Satanás y de los ángeles caídos es extraviar almas, es confundirnos, es manipularnos para que cuando llegue ese momento el menor número de almas posibles podamos participar en el nuevo ciclo humano. Y esto me di cuenta, insisto, por tanto, en el primer semestre del año 2011, y también percibí cómo, incluso te lo apuntaba hace un momento, tradiciones, iglesias, ¿no? Grupos que tienen un legado como para ayudar a las personas a que nos demos cuenta, hacen todo lo contrario. Fíjate, ahí me percaté también, lo recuerdo perfectamente, leyendo el Nuevo Testamento en la versión de Reina Valera, el Nuevo Testamento en distintas versiones, me encontré con el hecho de que el Padre Nuestro, como todos sabemos, Jesús lo enseña en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, forma parte del Sermón de la Montaña, y en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo es donde dice, oye, cuando os dirigéis al Padre, cuando oréis, no hagáis grandes expresiones grandilocuentes, golpes de pecho. Os voy a compartir una oración muy sencilla para que la utilicéis y enseña el Padre Nuestro. Y cuando se lee el Nuevo Testamento en estas ediciones de Biblias que te acabo de comentar, ¿cómo termina el Padre Nuestro? Dice, y líbranos del maligno, del maligno. Amén. ¿Qué es lo que se reza en muchos templos, de muchas iglesias? Y líbranos del mal. Amén. La diferencia es inmensa. No es lo mismo el líbranos del mal que líbranos del maligno. Porque claro, líbranos del mal es una especie de concepto abstracto, ¿no? De idea abstracta. En cambio, cuando se dice líbranos del maligno, se hace referencia a que hay unos seres espirituales involutivos con Satanás a la cabeza que están maniobrando para, en sus engaños y en sus mentiras, confundirnos y apartarnos de lo que es el camino que tenemos que llevar, ese morir en vida para resucitar de nuevo, ese nacer de nuevo al que tú también has hecho mención para poder participar en el nuevo ciclo humano. Y es más, para concluir en la respuesta a tu pregunta, una vez que me percaté de esto, me di cuenta también de que Cristo Jesús tiene una conversación con Satanás, claramente descrita en varios evangelios, no en uno, sino en varios evangelios. Cuando Jesús de Nazaret recibe lo crístico en el denominado bautizo en el río Jordán, cuando hay una especie de transformación y ya es Cristo Jesús, de Jesús pasa a ser Cristo, él está ya encomendado a realizar la vida pública de 3 años y pico que desarrolló. Pero claro, antes de desarrollar esa vida pública, sintió con claridad la necesidad de un periodo de recogimiento, de silencio, de asumir esa energía crística que se había precipitado en él.
¿Y qué hizo? Se retiró al desierto. Es los famosos 40 días y 40 noches del retiro de Cristo Jesús en el desierto. Y es ahí donde se le presenta a Satanás. Y Satanás hace con Cristo un intento desesperado de apartarle de su camino. Él es consciente, Satanás es consciente que la figura de Cristo Jesús es una figura que va a mutar la historia de la humanidad, que la precipitación de lo crístico, como esa precipitación de lo crístico se plasme realmente en una vida humana que sea perfecta, una vida humana que sea auténtica y ejemplar, eso va a haber un cambio en la conciencia de la humanidad y en la conciencia planetaria. E intenta desesperadamente despistar a Cristo Jesús. No lo consigue, no lo consigue. Pero en el diálogo hay un momento concreto en el que Satanás le dice a Jesús que deje, que se una a él, que se una a él, y le ofrece, dice que lo sube a un monte muy alto, desde donde se ven todos los poderes y riquezas de la tierra. Y le dice Satanás a Cristo Jesús, todo esto que estás viendo, todos estos poderes, todas estas riquezas, serán tuyos si te postras ante mí. Intenta desviar, como decía antes, a Cristo Jesús de su camino. Pero no se queda ahí, y es lo que quería subrayar al hilo de tu pregunta. Le dice a continuación, todo esto será tuyo si te postras ante mí y te lo puedo dar porque me ha sido dado. Te lo puedo dar porque me ha sido dado. Ciertamente, Miguel, habiendo comprendido la figura del ángel caído, de los ángeles caídos,